Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la tercera parte de este tema de evaluación del rendimiento organizacional. Y bueno, para continuar con este tema ya se encuentra con nosotros la licenciada Janine. La licenciada Janine es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos. Y bueno, para no quitarles más tiempo, ahora sí que bienvenida Janine, bienvenidos a todos y son todos tuyos los micrófonos. Gracias, Anita. Buenos días a todos. Gracias por acompañarme esta mañana. Y hoy pues voy a dar continuidad a un tema que empezamos hace 2 semanas, que es precisamente la excelencia en las organizaciones a través de la evaluación del rendimiento. Viendo lo importante que es para las organizaciones evaluar, conocer su caminar del día a día, para poderlo alinear a la excelencia de lo que esperan en los colaboradores. En las semanas previas, retomando, vimos qué es la evaluación del rendimiento, su importancia, cómo nos puede ayudar. Y hoy vamos a hablar de esos primeros pasos, de esas cuestiones fundamentales que tenemos que hacer para armar la evaluación del rendimiento. Va a ser una plática sencilla. Lo he querido hacer lo más simple para poder entender a veces lo complejo que es una evaluación. Y complejo no porque busquemos hacerla complejo, sino porque precisamente arma es cómo podemos evaluar y cómo, sobre todo, poder identificar esos puntos medulares que debemos evaluar, que son a los que nos llevan y nos aseguran esa excelencia. Hoy voy a hablar de esto para la próxima semana ya concluir sobre los puntos que podemos evaluar y esto les ayuda a ustedes a empezar a construir evaluaciones del rendimiento más efectivas en aporte a su visión y al crecimiento y desarrollo del personal. Yo quiero empezar, como decía hace un momentito, con esta frase que debe ser el enfoque que nos debe guiar en la evaluación del rendimiento. Los procesos de evaluación necesitamos hacerlo lo más sencillo posible para que pueda ser de la comprensión de todos los que participamos en ese sistema de evaluación, pero todo lo complejo que sea necesario. Y cuando hablemos de complejidad, que nuestra evaluación del rendimiento pueda comprender cada uno de esos aspectos relevantes que debemos considerar o tomar en cuenta en nuestra organización, que son los fundamentos o las bases de esos procesos claves que hacemos, que nos ayudan a lograr la visión de la organización y por lo tanto a permanecer, a crecer y a desarrollarnos. Una evaluación del rendimiento que no nos lleva a esa excelencia, a que no nos lleva a ser mejores hoy de lo que estamos siendo ayer, no es una evaluación eficaz. Nuestra evaluación eficaz debe precisamente construir esas bases que nos ayuden a mejorar cada día, a ser excelentes, como lo dicen los términos de calidad. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué tomar en cuenta? Yo quiero compartirles este marco estructural, que es donde empieza, si lo revisamos, tal vez a complicarse el cómo construir. Y vamos a darnos cuenta que pues, los pasos que necesitamos para construir una evaluación eficaz tienen un inicio, pero no tienen un fin. Se vuelven un fin en sí mismo. ¿Por dónde empezar? Pues es tomar la organización como está el día de hoy y establecer, ok, ¿qué resultados estamos teniendo? ¿Son los que queremos al día de hoy? ¿O hacia dónde debemos mejorar? Comparando esos resultados actuales con la realidad que queremos tener. ¿Por qué? Porque esa comparación entre lo actual y lo ideal es la que va a comenzar a decidir cuál va a ser la naturaleza y el alcance de la evaluación. En otras palabras, ¿para qué nos va a servir la evaluación?
También, cuando hacemos o comenzamos a realizar ese análisis de nuestra situación actual, tenemos el aspecto de consideraciones humanas que revisar. Y estas consideraciones humanas que tenemos que empezar a tomar en cuenta, es decir, esta evaluación va a ser para toda la organización, va a ser para ciertas áreas, que es importante medir. Déjenme comentarles que un proceso de evaluación no necesariamente al inicio tiene que abarcar a todos los niveles de la organización. Puede empezar por niveles que sean importantes, dependiendo de lo que queramos estructurar, de los resultados que queramos llegar. Un ejemplo, si estamos viendo que necesitamos, que aunque estamos haciendo acciones para tener equipos eficaces, pero sentimos la dirección, nosotros, gestores de talento, que pues donde debe darse, donde debe fluir ese trabajo efectivo de equipo, no se está dando, por ejemplo, en las gerencias, pudiésemos considerar empezar a evaluar qué estamos haciendo y empezar a construir una evaluación del rendimiento a ese nivel. Y de allá ir partiendo para irla mejorando. Otro elemento clave que debemos tener dentro de esas consideraciones humanas y dentro de esa determinación de comenzar con un marco de evaluación es que tenemos que tener muy claro que una vez que decidimos iniciar este camino, es un camino que podemos, como vamos a ver en el proceso, modificarlo, reiniciarlo, pero nunca pensar en parar. ¿Por qué? Porque es enviar el mensaje de la gente, de decirle, para nosotros no es importante la evaluación. Y yo creo que en tiempos actuales, para cualquier organización, un proceso de evaluación de sus resultados, para de ellos partir con alternativas de mejora, siempre será esencial. Y estas consideraciones humanas fundamentales nos van a empezar a dejar claro a quiénes la queremos dirigir, cómo es este tipo de personas a las que nos vamos a dirigir, estudios, comprensión, cómo están conformados, cómo está su liderazgo, porque esto nos va a dejar claro los primeros pasos que tenemos que dar para construir esta evaluación. O sea, en las consideraciones humanas empezamos a comprender a esa masa, a ese grupo colectivo de trabajadores a los que vamos a dirigir, ¿ok? La evaluación y por lo tanto también cómo debemos construirla, cuál es el vocabulario que debemos tener y empezar a armar las bases, porque esto nos va a ayudar a establecer cómo vamos a diseñar esa evaluación y cómo vamos a introducir o relanzar esa evaluación si es que la teníamos detenida. E introducir, como vamos a ver más adelante, va a ser el poner todos los elementos posibles de éxito que permitan que nuestro sistema no falle. Otro elemento también importante son las prácticas de la gestión de rendimiento. Es decir, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra experiencia en materia de gestión del rendimiento. O sea, cómo hemos administrado, cómo hemos llevado, cómo hemos evaluado el rendimiento de nuestra organización. Si la práctica es cero, debemos formarnos, debemos ahora sí sensibilizarnos, capacitarnos, ser más detallistas y si nuestra práctica ya tiene cierta experiencia, también ver qué elementos de éxito hemos tenido, en dónde hemos fallado, para que esas áreas de oportunidad puedan mejorarse, puedan fortalecerse a través de ese seguimiento o esa nueva incorporación al proceso.
Y una vez que tenemos claras cuáles van a ser las prácticas, que hemos clarificado objetivos, empezar a poner el proceso en marcha. Y poner el proceso en marcha es decir, ¿qué queremos evaluar? ¿Por qué lo queremos evaluar? ¿Y qué resultados esperamos de esa evaluación? ¿Por qué es importante poner claro esto? Porque son, ahora sí, los argumentos, la defensa a esa resistencia al cambio, ¿ok? Que vamos a encontrar. Si esperamos que un proceso de evaluación va a entrar lo más sencillo y lo más aplaudido a nuestra organización, créame que no. ¿Y por qué? Porque todos lo sabemos, todos somos elementos, somos personas humanas que por simple naturaleza, cuando hablamos de evaluación del rendimiento, ya de por sí sacamos las uñas, no nos gusta ser evaluados. Y muchas veces también aquí, cuando unimos, y esto lo vamos a ver entre la plática de hoy y la práctica del próximo martes, la evaluación del rendimiento a la parte salarial, pues nos gusta menos. Entonces, los primeros pasos, conociendo la organización y el estado actual, conociendo cómo son nuestros elementos humanos, cómo estamos diseñando la encuesta, cuál es el sentir de nuestra gente hacia esa posible encuesta, y dejando claro qué vamos a evaluar, por qué lo vamos a evaluar y qué resultados, entonces podremos considerar también cómo vamos a gestionar esa puesta en marcha, qué le vamos a decir al personal, cómo lo vamos a sensibilizar para que esa resistencia al cambio se haga más ligera. Entonces, el propósito de la evaluación es uno de los puntos medulares que nosotros debemos tener claro. ¿Y esto a qué nos lleva? Que no se trata, cuando hablamos en nuestras organizaciones de establecer prácticas de evaluación del rendimiento, no se trata de decir que vamos a evaluar y copiar sistemas. Una de las claves para empezar a asegurar el éxito de nuestra evaluación es que cada organización está llamada, está obligada, diría yo, a establecer su propio sistema de evaluación. ¿Y por qué? Porque cada organización es única, es distinta, y aunque la forma en que yo la haga puedo copiarla de los demás, ¿ok? El fondo debe ser distinto. Es decir, ¿qué es importante para nosotros evaluar? Y si yo pusiera de ejemplo, si por ejemplo voy a utilizar una evaluación de 360 grados, ¿qué espero de esa evaluación de 360 grados? ¿Qué comportamientos espero yo mejorar en mi organización? ¿Qué elementos son importantes desarrollar como habilidades blandas en mi personal a quienes les voy a aplicar esa evaluación? Porque entonces mi evaluación de 360 grados la construiré considerando esos aspectos que me ayuden a ir desarrollando esos comportamientos que son importantes para mi organización, pero tal vez para la organización que le estoy copiando no sean relevantes. Entonces, la forma, el tema, los sistemas, sí podremos adaptarlos, podremos cambiarlos, pero el contenido, o sea, ese núcleo, esa esencia de lo que estamos evaluando, debe ser propia de nuestra organización. Solo así podremos tener un sistema cada vez más robusto y que asegure los éxitos. Y si nosotros vemos esta cuestión, nos damos cuenta por la misma forma que el alcance y en lo que conlleva un proceso se vuelve, ahora sí, un círculo donde su único fin es la mejora continua. Al decidir la naturaleza y el alcance, es decir, vamos a evaluar y vamos a evaluar esta situación
iniciamos un curso que podrá tener sus retrasos, que podrá tener sus reevaluaciones, porque además, como todo sistema, la mejor forma de perfeccionamiento, de mejora, es a través del tiempo. Créame que no existe, o hasta el día de hoy yo no he conocido o he sabido de una organización que a la primera lleguen al mejor sistema de evaluación para sus empresas. El perfeccionamiento, la excelencia de un sistema de evaluación es la práctica continua del mismo, porque ella es la que nos va a permitir el ir detectando esos áreas, esos puntos que debemos calibrar, que debemos mejorar, flexibilizar y que nos van a ir llevando cada día a la mejora de nuestro instrumento de evaluación. Por lo tanto, profundizando en la organización y el estado actual, el primer punto que tenemos que considerar, como decía yo, es a quiénes se los vamos a aplicar. Y en ese a quiénes se los vamos a aplicar, tenemos que considerar o comprender a ese grupo de personas, a esos equipos de trabajo a los que nosotros vamos a hacerles llegar la evaluación. Y tener también en cuenta, aquí tenemos que entrar en una relación mutua de que así como nosotros tenemos la obligación de conocerlos, también tenemos la obligación de comprender qué es lo que percibe en la organización. Es el momento de empezar a unificar esas distintas percepciones. ¿Y por qué? Porque esas distintas percepciones son las que nos van a ayudar a ir construyendo ese punto en común. Y es donde nos vamos a dar cuenta qué tan cerca o qué tan alejados estamos del propósito y de esa visión de la organización. Por ejemplo, los empleados pueden percibir que la empresa está bien, que están haciendo su esfuerzo, que están haciendo su trabajo, pero nosotros, los números, los resultados, nos están indicando otra realidad. O tal vez la visión a mediano o largo plazo nos estén indicando que es necesario empezar a evaluar ciertos puntos. Y esto debemos comprenderlos porque esto va a ir dentro de esos puntos a la hora de sensibilizar, que la gente debe saber por qué es importante la evaluación, qué resultados va a tener la organización de la evaluación y sobre todo ellos, cómo van a salir beneficiados de ese proceso de evaluación. Entonces tenemos que entrar al segundo punto, a decir o empezar a ser coherentes nosotros como organización con respecto a la relevancia de ese proceso. Y para que nosotros podamos comenzar a hablar de una coherencia y darle relevancia, hay dos puntos que tenemos que tomar en cuenta. El momento que estamos eligiendo para la introducción del mismo. Si nosotros nos ponemos a buscar, como dicen por allá, el momento perfecto para introducir un proceso de evaluación, créame que nunca vamos a encontrar un marco perfecto para esto. ¿Por qué? Porque así como nosotros los seres humanos somos seres de movimiento, bien sabemos que la organización también es así. Y ese movimiento continuo, esos cambios continuos de la organización, nunca me van a dar el marco ideal para decir vamos a evaluar. Lo que sí debemos buscar es estabilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos en una etapa donde estamos reestructurando nuestra organización por la pandemia, no estoy diciendo que no sea el momento óptimo de evaluar, pero sí vale la pena construirla y velarla y dejarla hasta que ese momento de reestructura termine, porque ya es ponerle mucha atención a la parte de cultura. Y por lo tanto, si ya estamos en un proceso donde muchas personas están considerando la posibilidad de perder su empleo, el meter un proceso de
evaluación, ¿ok? Pues genere más miedo, más incertidumbre, por más claro que lo digamos, ¿ok? Y esto no ayuda al proceso mismo de la evaluación. Si estamos en una etapa de crecimiento, concluir la mayor parte del plan de crecimiento y aprovechar esa coyuntura para decir a las personas, precisamente como la organización está creciendo, debemos empezar a medir esos resultados que nos ayuden a esa estabilidad. Si estamos, por ejemplo, sufriendo tal vez un alto nivel de rotación en nuestra organización, a lo mejor no es el momento más propicio para introducir un sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque a esas personas que queremos aplicarles el sistema de evaluación van a estar rotando. Entonces la información que tenemos no va a ser la más clara o no nos va a dar el tiempo para lograr introducir ese proceso de evaluación. Es mejor allá controlar esas causas y esos factores que me originan la rotación. Y una vez que ese nivel de rotación empieza a disminuir, empezarla a bajar. Y el otro punto importante es que todos los que estamos a nivel gerencia, a los que nos compete construir ese modelo de evaluación, empezando por la dirección general, estemos de acuerdo en que es la mejor época para aplicarla, que estemos de acuerdo en los elementos que debemos de introducir para hacer prosperar este sistema en el negocio. Y una vez que ya estamos convencidos, que ya empezamos a trabajar sobre el sistema, el tercer punto es que todos debemos tomarnos en serio esa evaluación. Y tomarnos en serio no solo es decir, ahí va, sino también nosotros empezar, como yo les decía hace un momento, a pensar qué reacción debemos esperar de nuestra gente, cuál va a ser esa gente, cuál va a ser esa reacción de esa gente hacia esa resistencia al cambio, para empezar a adelantarnos y poder estructurar esas respuestas claras y oportunas que vayan haciendo que esa resistencia al cambio sea lo más suave posible. Es decir, que establecer un sistema o implementar un sistema de evaluación no solo conlleva la construcción, conlleva también el prepararnos, el formarnos para cómo afrontar esa resistencia al cambio. En cuanto a la organización, debemos dejar claro un punto. Mientras más niveles existan en la organización, es decir, mientras más estructurada sea nuestra organización, la forma en que tenemos que organizar esa introducción del sistema de evaluación tiene que ser más coordinada, mejor planeada, porque no es lo mismo establecer un sistema donde a lo mejor contamos con 2 o 3 niveles, por lo tanto, la sensibilización, la explicación del mismo instrumento y las primeras prácticas se van a volver sencillo por el número de personas y niveles que participan, a una empresa donde a lo mejor está el director, la división del área, el gerente del área, los supervisores, los coordinadores, el personal operativo. Dense cuenta en esa línea a cuánta gente tenemos que sensibilizar y preparar para que la aplicación de ese instrumento sea correcta. Entonces, la estructura de nuestra organización nos va a determinar cómo debemos preparar ese instrumento, en cuántas etapas vamos a introducir ese instrumento. Óyeme, que me va a llevar 3 años abarcar toda la organización. Puede ser. ¿Por qué? Porque primero voy a comenzar con la gerencia o con las direcciones, después con la gerencia, y así hasta ir llegando a todos los niveles. Es posible. O sea,
Mientras más grande sea nuestra estructura organizacional, más compleja se vuelve la introducción, por lo tanto se requiere de una mayor planeación, de tomar en cuenta muchos puntos de riesgo o de vista antes de empezarla y empezarla a desarrollar poco a poco. Y también algo importante que debemos de tener en cuenta, esto va a requerir de una mayor sensibilización o una menor sensibilización y también va a provocar una mayor o menor resistencia a la introducción de un sistema de rendimiento, es qué tan madura se encuentra nuestra cultura organizacional. Si nuestra cultura organizacional todavía es incipiente, posiblemente va a existir mucho rechazo. Y esto, ¿cómo lo manejamos? Dentro de mi experiencia, la realidad, el que lleva la estafeta, el que conoce la realidad y la visión y le va a imprimir la velocidad a este tipo de sistemas, es la dirección general misma. Y la dirección general misma es la que, junto con nosotros, recursos humanos, debe determinar el momento adecuado de acuerdo a los planes y de acuerdo a la decisión. Aún sintamos que nuestra cultura puede rechazarlas, puede decir, no nos gusta, no estamos de acuerdo. Aquí lo que tenemos que tener claro, que de acuerdo a ese nivel de rechazo que podemos predecir, también nuestras acciones para ser aceptadas y que entre como una decisión firme. Ante este tipo de programas, ante este tipo de políticas, no se vale, no se puede titubear y decir, como la gente no la quiere, no le gusta, pues nos esperamos. Una vez anunciado, una vez lanzado, es, ok, qué rechazos, qué obstáculos empezamos a ver y empezar a trabajar con ello. Se puede flexibilizar, se puede ajustar, es cuando entra esa parte de rediseño, pero nunca eliminar. Que la parte de esa madurez de la cultura también va a ayudar un sistema de evaluación. La gente va a ir comprendiendo que debido a que se requiere una mayor profesionalización, debido a que necesitamos integrarnos y trabajar más en equipo, es necesaria esa evaluación. Y cuando nosotros nos abrimos al diálogo, cuando nosotros empezamos a dar respuesta a esas dudas, a esas inquietudes, a esos temores, es cuando empieza a darse esa madurez, es cuando empieza a darse esa aceptación. Y la segunda etapa es cuando tengamos esos resultados, también conversarlos con la organización. Creo que tomando en cuenta estos aspectos fundamentales, nos puede ayudar mucho para dar inicio, para revisar nuestros procesos de evaluación y redirigirlos hacia puntos de éxito. ¿Ok? Por último, solo quiero compartirles esta forma de pensar del autor Bob Howard en su libro de Evaluación del Rendimiento, que me gusta mucho. Dice, el historial de la organización, junto con la evaluación y la experiencia previa que los empleados han tenido de su propia organización, forman el telón de fondo para el diseño y la introducción de la evaluación. ¿Queremos organizaciones excelentes? Tenemos que trabajar con ellas. ¿Y cómo formar empresas excelentes? Yo digo, es esfuerzo y disciplina. Pues entrenamiento y disciplina, es decir, trabajar todos los días e ir detectando esas áreas de oportunidad que el mismo trabajo nos va presentando para irlas fortaleciendo, para irlas mejorando. Y eso es precisamente una evaluación del rendimiento. Es la herramienta
que nos va a mostrar, va a ser ese espejo que nos va a mostrar cómo va la organización y dónde debemos mejorar para lograr alcanzar esa visión por la cual se generó. Y él también la que nos va a dar los pasos para alcanzar esa visión de la mejor forma. Con esto termino la mañana de hoy. Dije que iba a ser breve y ya la próxima semana vamos a ver todos los elementos que podemos evaluar, o sea, qué podemos incluir en nuestra evaluación para que esto nos amplíe el criterio de cómo evaluar, qué podemos evaluar y empecemos a percibirlo en nuestra organización. Para las personas que me acompañaron el día de hoy, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si no, pues yo les agradezco y les invito a que me sigan acompañando como cada martes a las 11 de la mañana por este mismo canal de Zoom. Y para quienes no han visto las pláticas anteriores de la evaluación del rendimiento, pues les invito a que nos sigan por YouTube. Si les gusta el material que estamos dejando, que es precisamente un material para formar equipos de alto rendimiento en recursos humanos, sobre todo para aquellos que se inician en esta área que a mí me apasiona, que es la formación y el desarrollo de talento, pues les invito a nos visiten en nuestro canal de MR Global. Sin más por el momento, muchas gracias a todos y nuevamente aquí les comparto nuestras redes sociales, nuestros teléfonos en caso de que ustedes requieran de algo. Muchas gracias, Janine. Gracias a los que hoy han podido acompañarnos en este espacio que nos están dando la oportunidad de aprender un poco de los tips y de la experiencia que Janine tiene a lo largo de 30 años. Muchas gracias y pues les acabamos de dejar el canal de YouTube para que puedan ver el material. Hay más de 22 pláticas actualmente para que puedan irnos siguiendo y si ya se registraron a recuerden que el siguiente martes ya no se tienen que registrar, les llega la notificación. Muchas gracias por su tiempo, gracias Janine como siempre, nos vemos el próximo martes. Encantada, Vero. El placer fue mío.